Comenzamos una nueva entrevista, esto es 5 en 10, en una edición especial a pocos días del primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco. Para eso recibimos al señor Julio Bárbaro, su amigo, por lo cual nos encantaría que nos cuente, Julio, cómo se forjó esa amistad, cómo comenzó esa historia con Francisco hace tantos años. Comenzó de cura. Yo fui el primer alumno de El Salvador que ingresó a una organización absurda que se llamaba Guardia de Hierro. Estaba conducida por el gallego Álvarez, pero era más que el gallego. Era, en esa organización estaba Cine Liberación con Solana, Argentino, Vallejo. Estaba Carlos Carela, estaba el Negro Caloy, había gente de todo tipo. Y bueno, yo ahí empecé a hablar con el cura después fue provincial, como provincial lo conocí. Hay historias profundas, había un sector de los curas, Meseguer, que quería ir hacia la violencia, si apoyaba a la guerrilla, varios estaban en contra. Y bueno, y ahí lo conocí en algún momento cuando él le entrega la universidad a un sector de laicos, entre ellos era Amelia Podetti, una intelectual de lujo que había sido profesora titular de la Universidad de Buenos Aires, entre una de sus cátedras yo había sido profesor asociado, pero después eso decae, y yo me enojaba por la forma en que había caído El Salvador, y después, bueno, en algún momento eso lo arreglamos charlando entre nosotros. Pero ahí nació la amistad, y cuando él llegó a Cardenal, sí, la amistad sí volvió intensa. El otro día, Julio, teníamos un grupo de jóvenes, de chicos de 20 y pico, cerca, y escuchábamos que conversaban, y uno de ellos les cuenta que él volvió a creer en el catolicismo porque Francisco fue papa. Ante esa situación, ahí viene mi pregunta. Francisco tenía una gran llegada a los jóvenes. Él les hablaba a los jóvenes, los llevaba a que escuchen la palabra, a cómo tenían que comportarse, y dirigía mucho su diálogo ahí. eh, y hoy los vemos en nuestro país que los jóvenes salen a luchar por sus derechos, salen a luchar por su universidad, salen a luchar por los estudios, por los derechos logrados. ¿Cómo crees que Francisco, en esta época que este país está viviendo, hubiese reflexionado ante ver a los jóvenes argentinos en esta situación? Él fue un promotor de eso. En alguna medida, el personaje era de una inteligencia deslumbrante, pero absolutamente deslumbrante. Además de haber leído todo, está la anécdota esa en la que yo insisto, que es su encuentro con Borges, cuando él era profesor de literatura en Santa Fe, y Borges va con María Esther Vázquez. Pero, eh, insisto en esa anécdota, pero él era de una formación intelectual, se había leído todo, había empezado con la literatura, filosofía, pero eso no le quitaba ser un porteño, enamorado de ser porteño. Y un detalle secundario, yo nunca parezco, yo tuve una etapa del fútbol muy, muy fanática, pero como los dos éramos de San Lorenzo, para sufrir empezábamos, pero éramos de San Lorenzo, eso no es un detalle. Y en alguna medida, Javier Cercas, en su hermoso libro El loco de Dios en el fin del mundo, expresa que el Papa no se relacionaba con los demás por la palabra, sino que había una percepción del otro, que le da un nombre, yo no me lo acuerdo, pero
que era muy profunda y yo tomé conciencia que era así. La relación con él no, era de una profundidad. Y cuando él aparecía en esa salita, y uno ni escuchaba los pasos, y aparecía y decía, ¿cómo le va? El deslumbre, uno no dejaba de saber que estaba con el Papa, y no cualquier Papa, sino un Papa argentino, quizás uno de los más importantes de la historia. Te hacemos otra pregunta, Julio. Contanos un poco sobre él. ¿Cómo era su carácter? ¿Cómo se dirigía hacia vos? Sabemos lo de las cartas, sabemos cómo te mandaba los WhatsApp, que los escribía, te sacaba una foto y te lo enviaba. Contanos un poco sobre él, cómo era su diálogo, o alguna anécdota que vos consideres que decir era como increíble que él sea de esa manera, siendo que viene Dios y él. Eh, bueno, contame un poco de eso. Había un momento cuando yo lo vi y había un cura que era amigo mío que estaba peleado con él. Y a mí me parecía maravillosa esta confrontación, porque eran dos personajes brillantes y buenos, pero había una cuestión filosófica entre ellos. Y entonces cuando llega Papa, le digo, para chicanearlo, este, usted lo perdonó a fulano. Se puso serio. Entonces digo, le estoy preguntando, si usted es el Papa y no lo perdonó, yo que soy feliz puedo hacer cualquier desastre. Y la carcajada me dice, sí, lo perdoné, pero reconózcame una cosa, es tonto, no está, no. Como ese conjunto infinito de sutilezas que te iban poniendo lo humano y lo sabio por encima de todo, transitado por la elegancia del hilo del humor. Ayer Julio estuvo el cura portugués en Plaza de Mayo que mezcla música electrónica con lo que es mensajes católicos y se lo veía en pantalla al Santo Padre dando su mensaje a las familias y a los jóvenes, a los discapacitados. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo lo ves de que de otra manera los mensajes de Bergoglio sigan en pie? Y la gente estaba muy emocionada de eso. ¿Cuál es tu opinión a eso? La vigencia de la justicia social en el mundo es más importante que el poder político. Putin y Trump plantean el poder y esos países, Rusia y Estados Unidos, no integran a sus humildes. Por eso yo considero, y el Papa creo que pensaba parecido, que Europa había logrado una integración que el resto del mundo tenía que tomar como ejemplar. La última pregunta está relacionada a una reflexión tuya, Julio. ¿Has conocido al Santo Padre? ¿Es tu amigo? ¿Has tenido charlas profundas que nadie ha tenido? Y ver la situación, cómo lo vería hoy él, donde los humildes en este país cada vez lo están pasando peor, donde les pegan a los abuelos, donde los discapacitados están pasándola mal, donde los jóvenes para estudiar también están luchando por sus derechos. ¿Qué diría Francisco según Julio Bárbaro? Al Santo Padre se lo acusaba en la mediocridad de muchos imbéciles de ser peronista. Era sacerdote, y sacerdote especial porque era anticlerical en el sentido de que no quería el clero como burocracia. Y el Santo Padre era un hombre que buscaba la justicia social, la integración de los humildes. Y en eso diría, estamos yendo a contramano de la historia. Gracias a Dios, esa ola de derecha
que encabezaba Orbán y que se fue disolviendo y que hoy encabeza Trump, es una ola que va a pasar y va a volver no a la izquierda, sino a la integración social. Y el Santo Padre diría que Europa logró integrar a los humildes, dando salud y educación a todos. Y eso es lo que tienen que hacer todas las sociedades. Y eso no es el peronismo, eso se llama justicia social, que es de la humanidad. El social cristianismo estaba el Papa, pero también de la socialdemocracia. La integración es la clave de la madurez de una sociedad. Bueno, Julio, queremos agradecerte. Esto fue 5 en 10, que se puede ver los domingos a las 20 horas en nuestro canal de YouTube LS Clipping y en todas nuestras redes sociales. En esta oportunidad, en una edición especial, recordando al Santo Padre.